¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el fracaso de la cumbre del presidente Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un, con Dennis Small, director para asuntos latinoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, fundada por Lyndon LaRouche. Dennis Small, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Dennis, Estados Unidos y Corea del Norte plantean versiones encontradas de cuál fue el motivo del fracaso. ¿Cuál de las dos creer y por qué creer una más que otra? Bueno, creo que es muy pronto para poder saber lo que realmente pasó ahí y cuál de las versiones, las diferencias sobre cuál fue el punto de discrepancia en esa situación. Pero creo que hay un aspecto mayor, más grande de esta reunión que sí se puede conocer y con tu permiso, quiero discrepar que esto haya sido un fracaso. Creo que no se sabe todavía. Al nivel de esta reunión no se logró, en efecto, lo que se había planteado y era una posibilidad. Sin embargo, y creo que esta es la manera en que lo están viendo los rusos, los chinos, Corea del Sur, es que ha sido exitoso en el sentido de que el proceso de diálogo sigue para adelante. Y esto es muy significativo por lo siguiente. En el mundo hoy día hay dos maneras de abordar problemas políticos, problemas geopolíticos, discrepancias. Una de las maneras es la versión que está saliendo, por ejemplo, respecto a la situación de Venezuela, la política de los neoconservadores en Washington, del vicepresidente Pence, de Mike Pompeo y otros, pero que viene de círculos superiores, de círculos financieros internacionales, de Londres y otros lados. Y es la idea de establecer un mundo unipolar con la idea de que hay un derecho para intervenir en los asuntos internos de los otros países. Se toman el derecho. Se toman el derecho, simplemente porque sí. Y usan las amenazas económicas, usan más que amenazas económicas, la guerra económica. Las sanciones. Posiblemente invasiones directas como tal, para establecer lo que ellos llaman R2P, the right to protect, el derecho a proteger. Yo tengo derecho a proteger invadiendo a tu país. A protegerme y supuestamente a protegerte. Proteger los intereses financieros que no quieren que otros países tengan soberanía y que el mundo simplemente se basa en la ley de la selva. Esa es una versión de la política internacional que se ha visto y se está viendo hoy día, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Pero hay todo otro proyecto, toda otra orientación que el presidente Trump ha presentado, ha vislumbrado en el caso de Corea del Norte, como se vio en la primera reunión en Singapur, que hasta podríamos llamar un modelo Singapur. Y es establecer que hay un interés común de una relación ganar-ganar, como dicen los chinos, donde tu beneficio es mi beneficio, donde respeto tu soberanía, tú respetas el mío y podemos llegar a un acuerdo. Creo que eso todavía está avanzando en el caso de Corea del Norte y eso es muy importante. Entonces tú dirías que son los medios hegemónicos de Estados Unidos los que venden la idea de que esto ha sido un fracaso y en realidad tu lectura, viendo este panorama desde más de lejos, en realidad no coincide con esa afirmación? Sí, iría todavía más allá. Yo creo que hay gente en Estados Unidos, en algunos de los medios liberales, también en el Partido Demócrata y también los neoconservadores en el mismo equipo de Trump, que querían que esto fracasara. Esa es la intención, de la misma manera en que no quieren que Trump saque las tropas de Siria. Y han hecho todo lo posible y lo imposible para que eso ocurra así. Me parece extremadamente interesante que el mismo día que Trump se reúne con Kim Jong-un, es el mismo día que ponen a Michael Cohen a hacer encabezados grandes y estar en todo el noticiero, más que nada para moverle el tapete al presidente Trump. Esos intereses no quieren buenas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, no quieren buenas relaciones entre Estados Unidos y China y quieren más bien establecer este mundo unipolar donde lo que domina
son los intereses financieros de Wall Street y la City de Londres. Creo que ese es el cuadro más grande, que estamos viendo la expresión específica de eso en el caso de Corea del Norte. Y en ese caso, ¿van a continuar las conversaciones o habría una tercera cumbre o ese diálogo aún que pueda estar, como dicen en inglés, el back channel, es decir, canales, digamos, un tanto secretos por debajo de la mesa, continúan y van a continuar? Yo creo que sí, yo creo que va a haber de todo. Es más, los mismos jefes, Kim Jong-un y Trump, ellos mismos dijeron que la despedida fue muy cordial, no fue una explosión, que quieren avanzar con el proceso. Lo que específicamente causó el problema en este caso no se sabe, hay muchas versiones, pero el mismo gobierno ruso, Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo, no sabemos todavía lo que pasó. Parece que lo que no funcionó en este caso es una negociación de paso por paso, donde tú haces una concesión y yo hago una concesión para que avancemos, un dando y dando, como decimos, o quid pro quo. Eso es lo que no ocurrió y es la única manera en que esto va a avanzar. Pero yo estoy bastante confiado de que esto sí va a avanzar porque el presidente Trump cree y quiere que esto avance en el caso de Corea del Norte. Ahora, de la manera que se escucha acá adentro de Estados Unidos, es que el presidente Trump elige una frase y es la desnuclearización de Corea del Norte. Cuando escuchamos lo que dice Kim Jong-un, está hablando de la desnuclearización de la totalidad de la península coreana. Cuéntanos del otro lado de la frontera, es decir, Corea del Sur, ¿qué hay? ¿Hay tropas estadounidenses? ¿Hay o no armas nucleares y posibilidades de desarrollar armas nucleares? ¿Cuál es el panorama nuclear de esa parte del mundo? Bueno, el panorama de esa parte del mundo, y es parte de todo el cuadro internacional, en efecto ha habido un cambio en la manera en que se ha planteado esta cuestión. En la primera cumbre entre Trump y Kim, la discusión fue la desnuclearización de la península coreana, de toda la península. En este caso, la frase que utilizaron, y especialmente Mike Pompeo, fue, como bien dices, desnuclearizar a Corea del Norte. Ahora, aquí hay un asunto muy grande, porque desde los centros de política del establishment en Estados Unidos, ha habido una orientación para buscar una confrontación con Rusia y con China. Respecto a Rusia, esto tiene que ver con la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, tiene que ver con ahora la desaparición del Tratado de Fuerzas Intermedias, de las Armas Intermedias, el INF, ese tratado. Y los rusos han respondido, el presidente Putin, de una manera muy vigorosa. Ellos han dicho, nosotros tenemos que protegernos y hemos desarrollado armas en base a nuevos principios físicos que ustedes, los del Occidente, no tienen cómo defenderse de eso. Ahora, esto tiene mucho que ver con la cuestión de Corea del Norte, porque Corea del Norte no se va a desnuclearizar sin tener ciertas garantías de seguridad. ¿Cuáles son esas garantías? Ahí inmediatamente esto tiene que ver con Rusia y con China. Y lo interesante del presidente Trump, a pesar de toda la presión que le han hecho, es que él ha reconocido, aún en estos días, que Rusia y China han jugado un papel positivo con la cuestión de Corea del Norte. Entonces, yo creo que la cuestión que estás preguntando sobre qué va a pasar en la península, exacto, la península coreana, Corea del Sur, Corea del Norte, va a tener que ver con cómo se resuelve esta cuestión estratégica a gran escala, a la escala planetaria. Denis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Denis Small, él es el director para asuntos latinoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, fundada por Lyndon LaRouche, sobre la reciente cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Denis Small, él es el director para asuntos latinoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, fundada por Lyndon LaRouche, sobre la reciente cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Denis, ¿no resulta de alguna forma irónico que para que el presidente Donald Trump se siente a hablar con Kim Jong-un,
esté de por medio las armas nucleares o el desarrollo de armas nucleares que podría ser una, entre comillas, amenaza para la visión de Estados Unidos, y no se quiera sentar, por ejemplo, con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que tienen también discrepancias, y que sin embargo, irónicamente, América Latina es una región de paz. Cuando tienes una región de paz, no se quiere sentar con el presidente de la región de paz, te lo quiere invadir porque no le gustan sus principios políticos. Y cuando no te gusta el presidente de Corea del Norte, pero como tienes armas nucleares, vas y te sientan. ¿No hay un mensaje como bastante, no sé cómo lo calificas? Sí, es paradójico, pero creo que esta paradoja se resuelve entendiendo que Washington y el gobierno de Trump no es una sola cosa, es un campo de batalla. Y cualquier analista perspicaz se va a dar cuenta de que aquí en Washington tenemos eso. Hay una batalla campal dentro del mismo equipo de Trump y a veces dentro de la propia personalidad de Trump. No quiero simplificar el asunto. ¿A qué me refiero? Trump fue elegido en base a una explosión populista dentro de Estados Unidos, de una rebelión de la población en contra de las políticas existentes que habían hecho un desastre de Estados Unidos y que en política internacional habían creado guerras perpetuas, Siria, Irak, Libia, etc. Lo eligieron por eso, por un lado. Por el otro lado, hay una presión tremenda en contra de Trump cuando él decide actuar sobre lo prometido en las elecciones. Y aclaro, conste, no todo lo que prometió y lo que dijo Trump para mí es bueno, pero creo que hay que entender lo que lo motiva. Entonces hay gente dentro de Estados Unidos, gente relacionada, como digo, a la banca internacional, los neoconservadores, definitivamente el Partido Demócrata de Hillary Clinton, que no quieren que se acaben esas guerras y no quieren un cambio económico. Hillary Clinton fue una guerrerista. Totalmente, un halcón total. Y yo creo que ese factor del Partido Demócrata sigue siendo algo fundamental con la cuestión de Trump. Entonces Trump ha querido salirse de Siria, lo ha anunciado 20 veces. Últimamente insistió, nos vamos a salir de Siria, quiere salirse de Siria. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Primero, los neoconservadores, Elliott Abrams, John Bolton, Mike Pence, Mike Pompeo y otros le dicen, no, tienen que quedar 200 tropas ahí. Y luego eso subió a 400 tropas. Claro, nadie le pidió a Siria si querían tener tropas americanas ahí. Es una violación total de la soberanía de Siria. Pero eso es algo que va en contra de lo que Trump quiso hacer ahí. Lo que él está tratando de hacer en el caso de Corea del Norte es algo parecido, resolver el problema en base a esta orientación que yo creo que se debe identificar como la de la defensa de la soberanía nacional en base al Tratado de Westfalia. Este es el sistema de Westfalia, establecido en el siglo XVII, pero la idea de que hay países soberanos y se puede llegar a un acuerdo pacífico donde el interés común de los países se puede establecer y dominar. Ahora, quienes no quieren eso han lanzado y abierto este lado venezolano, en mi opinión, justo en el momento en que Trump se iba a Corea del Norte para aguarle la fiesta, para crear un problema. Y Trump, desafortunadamente, se ha ido totalmente con la orientación de los neoconservadores en el caso de Venezuela. ¿Cuál es el problema con Venezuela? Ya que me preguntas. Hay 2 o 3 aspectos estratégicos. Obviamente es una violación total de la soberanía nacional. Y del derecho internacional. De todo, de lo que son las Naciones Unidas, absolutamente. Y conste, entre paréntesis, Lyndon LaRouche, el fundador de nuestra revista, ha sido uno de los críticos más fuertes del gobierno de Chávez y de Maduro. Pero en todo momento LaRouche se ha opuesto totalmente a cualquier idea de cambio de régimen, porque las cosas no se pueden cambiar así, no se puede simplemente violar la soberanía de un país, porque están queriendo con esto de Venezuela establecer un precedente de que ya nadie tiene un derecho a la soberanía. Es lo que el embajador Nevencia de Rusia dijo hace un par de días nada más en las Naciones Unidas, donde
al oponerse a la política de intervención internacional en Venezuela, dijo, pero señores, ¿son tan ingenuos que piensan que ustedes no son los que siguen después de Venezuela? Entonces, el precedente venezolano creo que es muy importante a nivel de política internacional. No es simplemente una cuestión de Venezuela, hay quienes piensan que tiene que ver con el petróleo, creo que es un aspecto, pero honestamente secundario. Hay algo mucho más grande en juego ahora. ¿Qué pasa con Israel? ¿Por qué no se declara que Israel tiene armas nucleares? Bueno, Israel, ese ha sido siempre un secreto a voces. Todo el mundo sabe que lo tienen, ellos saben que todos saben, pero ha sido parte de todo el juego con lo de Israel. Y lo que pasa a nivel internacional es que ha llegado el momento en que por esta confrontación de armas nucleares o de peligro nuclear, el desarrollo de las armas ha llegado a tal nivel que no es posible tener guerras a estas alturas. No es posible sin poner una situación donde el mundo entero podría desaparecer en una guerra termonuclear. Es un momento en que se tiene que llegar a una nueva arquitectura de seguridad internacional. Y la base de eso está en el aspecto económico, en el sentido de que China ha propuesto a nivel internacional la iniciativa de la Franja y la Ruta, una política económica internacional opuesta, totalmente opuesta a la política de saqueo que existe hoy día en el sistema del Fondo Monetario Internacional. Esa alternativa global que están planteando los chinos, a los que Estados Unidos se debería unir, establece las bases para una nueva estructura financiera y económica y una nueva estructura también en cuanto a la arquitectura de la cuestión de seguridad. Son dos opciones muy grandes, muy diferentes, que definen lo que está pasando ya sea en Venezuela o ya sea en Corea del Norte. Tenemos que mirar esto a ojo de pájaro, si no, no vamos a entender lo que está pasando. Esa es mi evaluación. Denis, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Denis Small, él es el director para asuntos latinoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, fundada por Lyndon LaRouche, sobre la reciente cumbre del presidente Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un. Ya volvemos. Continuamos conversando con Denis Small, él es el director para asuntos latinoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, fundada por Lyndon LaRouche, sobre la reciente cumbre del presidente Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un. Denis, definitivamente parece, al escuchar tus palabras, que acá hay prácticamente como el agua y el aceite dentro de la Casa Blanca, una visión del presidente Trump y una visión de los halcones de extrema derecha que quieren permanentemente hacer resonar los tambores de la guerra para financiar esa industria del armamentismo militar. Sí, yo creo que es así. No son nada más los halcones ultraderechistas. Hay todo un sector del partido demócrata, la de Hillary Clinton y de Obama. Y perdóname que te interrumpa allí, porque por ejemplo tenemos a Noam Chomsky que dice, en Estados Unidos no hay dos partidos políticos, dice, hay un solo partido político, el Business Party. Parece coincidir de alguna forma con lo que tú estás comentando. Bueno, pero yo creo que a diferencia de lo que dice Chomsky, lo que siempre ha sido la visión de Lyndon LaRouche es que hay la posibilidad de establecer un regreso a la orientación de lo que Estados Unidos fue bajo Washington, bajo Lincoln, bajo Franklin Delano Roosevelt. No es cuestión de partidos, es cuestión de programa y de orientación. Ahora es interesante porque Trump, que no es santo de mi devoción, pero claramente fue elegido por una explosión anti-establishment en Estados Unidos. Lo que pasó también con el voto Brexit en el Reino Unido, lo que pasó también en las elecciones de Italia, lo que pasó aquí al sur de Estados Unidos, en México, con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Una explosión de la población en contra de políticas que no han funcionado. Ahora, en estos momentos hay intereses internacionales que se remontan al Reino Unido y la inteligencia británica que han querido parar a Trump a como de lugar.
cualquier observador que ve lo que está pasando se tiene que preguntar, bueno, pero ¿quiénes están armando todo este escándalo sobre Trump? Y uno ve que lo que está detrás de eso es Steele, de la inteligencia del MI6 del Reino Unido, y otros intereses que han inventado acusaciones que simplemente Mueller y otros no han podido comprobar para nada. Pero lo que sí es que han desestabilizado y amenazado al gobierno de Trump para tratar de arrinconarlo y canalizarlo en la dirección de las políticas que ellos quieren. ¿Es la columna vertebral o una de las partes fundamentales de la columna vertebral la industria de la guerra? Entonces hay que permanentemente crear guerras para que siga esa maquinaria. ¿Tú recuerdas que Ronald Reagan se enfrentó, como él decía, a lo que él llamaba el imperio del mal, y los rusos, en ese caso los soviéticos, decían que en realidad el imperio del mal es Estados Unidos? Entonces llegó a pasar una economía que, ¿te acuerdas que decía que Jimmy Carter había dejado con 2 dígitos de inflación a un éxito económico? Pero luego se pudo comprobar que había, a través de la información de inteligencia, había inflado completamente la amenaza del enemigo para poder hacer andar la industria de la guerra. Y la industria de la guerra hizo, entre comillas, florecer la economía de los estadounidenses mientras estuviera, en este caso, Reagan. Es decir, necesitan crear, inventar, como tú le quieras llamar, enemigos, amenazas, para armarse hasta los dientes y construir, fabricar, vender, exportar armas, y esto que siga andando para que las multinacionales ganen enormes fortunas y se diga que es una economía mundial floreciente. Yo creo que esa es una parte importante de lo que está en juego. Pero el cuadro mayor, más grande que eso, es lo que está pasando con el sistema financiero internacional. Todo el sistema de estos señores se está desintegrando. Lo que pasó en el 2008 se queda corto comparado a lo que se viene. Ellos han creado una economía de especulación con una burbuja especulativa de 1.500 billones de dólares. En español, trillones de dólares. No, señor. Billones, 1.500 billones, quadrillion en inglés. No nos entran los ceros en la pantalla. No me preguntes cuántos ceros, Jorge, no te puedo decir, pero es inimaginable. Lo que sí es cierto es que no se puede pagar. Es una burbuja especulativa que va a estallar como ocurrió en el caso del 2008, pero esta vez todavía peor, porque las políticas que han adoptado han empeorado la situación. Entonces, estos señores, que son los que controlan el complejo militar industrial que identificas, y lo dijo así Eisenhower también, los que controlan también el control de materias primas, esos son aspectos de este imperio internacional del mundo especulativo. Y ellos están queriendo defender eso a capa y espada, pero ahora existe una alternativa internacional que es la de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que China ha introducido internacionalmente. Dentro de Estados Unidos, gente política asociada con la Rush, y me incluyo dentro de esos, queremos que este gobierno, el de Trump, se asocie con la política de la Franja y la Ruta de los chinos. Creo que Trump quiere tener buenas relaciones con China, pero creo que no entiende la totalidad de lo que está en juego y en discusión. Pero estos centros financieros se sienten tan amenazados que quieren tumbar un gobierno constitucionalmente elegido, como es el de Trump, porque ven ahí un peligro de que esto puede ir por una vertiente que no les gusta. Y si son capaces de intentar tumbar un gobierno como el de Trump, por supuesto tumbar un gobierno como de Venezuela es como cosita liviana. Acordémonos de lo que pasó con John F. Kennedy. Y no lo digo a la ligera, porque ese presidente se movió en la dirección de regresar a las políticas de Franklin Roosevelt dentro de Estados Unidos, y le armaron primero todo el escándalo de la Bahía de Cochinos, de Playa Girón, gente de la CIA, gente y otros dentro de su gobierno, y casi nos llevó eso a una confrontación nuclear. Y luego, cuando no pudieron controlar a Kennedy, terminaron con la solución final. Esto ha pasado en varias ocasiones en Estados Unidos. Muchos presidentes buenos han terminado así, como el caso de Lincoln. Entonces hay mucho en juego en esta cuestión, y es importante que
la gente en Estados Unidos que quiere un mundo que no sea la de la intervención en contra de los países, que no quiera el mundo financiero de la especulación, busquen alianzas como por ejemplo con Rusia, con China, con India y los otros países del mundo para un cambio total del paradigma internacional. En realidad, porque has mencionado varios presidentes de Estados Unidos, ¿el presidente de Estados Unidos está en control del gobierno de los Estados Unidos o es un títere de poderosos intereses detrás de él? Depende de lo que haga. Los intereses poderosos de Wall Street y la City de Londres piensan que ellos son los dueños del gobierno, sí o sí. Cuando hay un presidente que siente que tiene una responsabilidad para actuar como presidente, haciendo cosas buenas y también cosas malas, pero actuando con cierta soberanía como presidente, la gente de Wall Street y la City de Londres dice, no, usted o se alinea o lo vamos a alinear como alinearon al presidente John F. Kennedy. Y en el caso de Trump, las malas, lo alinearon. y en John Wilkes Booth fue un títere de los británicos porque estaban defendiendo a los países del sur, los confederados esclavistas. Pero ese es otro tema. El mundo actual está debatiéndose estas dos alternativas. Un mundo que se está hundiendo económica y financieramente con peligro de guerra termonuclear y otro mundo posible que se está gestando que es de desarrollo económico, industrialización, ciencia avanzada, con una arquitectura de seguridad, de respeto a la soberanía y un acuerdo para crear las instituciones para que no pueda haber una guerra termonuclear mirando hacia adelante. Eso es lo que está en juego en el caso de Corea del Norte, por eso digo que es muy pronto decir que esto ha sido un fracaso. Vamos a ver, espero que no. Y también creo que es lo que está detrás también de esta política nefasta que estamos viendo en este momento respecto a Venezuela. Dennis Small, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, un placer.